Y vamos a compartir. Ok, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. Bien, les pido, como siempre, ¿verdad? Ya saben las reglas. Hay que mantener apagado el micrófono mientras no hablen. Pueden hablar, pueden encender el micrófono para participar, eso sí, ¿verdad? Entonces, no tienen que pedir palabra ni nada. Si usted tiene una pregunta, una duda, puede hacerla en el momento que guste. No se preocupe si me interrumpe. No me molesta, de hecho, me gusta que participen. Ya que veo que hemos tenido esa dificultad con esta sección en los últimos 2 días, siempre tengan en cuenta que cada día que va a haber clase va a estar programada una reunión. Entonces hay 2 opciones para entrar a la reunión. A su correo electrónico les llega una notificación con el enlace a la reunión de cada día. O pueden entrar a la aplicación de Teams y buscar la reunión que corresponde, ¿verdad? Por lo menos ahorita veo que hay una muchacha, Wendy, que está atrasada, está en la clase de ayer. O sea, está ahí esperando que empiece la clase de ayer, no la de hoy, ¿no? Entonces no cometan esa equivocación. Lo que tienen que hacer es entrar al Teams. Si no entran directamente el enlace, entren al Teams y busquen su sección. Busquen que diga 1100 y que diga, además, que diga la fecha. En este caso, la del 9 de septiembre. 9 de septiembre. Entonces, aquí donde ustedes están es el correcto. Donde está Wendy, no. Ya le mandé un mensaje al grupo, pero parece que no está pendiente. Ok, entonces vamos a iniciar el contenido de la primera unidad. En esta primera unidad, nosotros vamos a hablar sobre 2 tipos de movimientos. El movimiento periódico, en el primer capítulo, y en el segundo capítulo vamos a hablar del movimiento ondulatorio. El movimiento periódico y el movimiento ondulatorio están íntimamente relacionados y vamos a ver que incluso comparten algunas características en común. Voy a ver si, permítanme un momento. A ver, escribirle a su compañera. Ah, pero su compañera no está en el grupo. Ah, pues así es más difícil todavía comunicarse. Es el problema también. Entonces, como no está en el grupo, no se entera de cuáles son las reglas. Ok, entonces, les decía que estos 2 movimientos están íntimamente relacionados y muchas de las cantidades de las que vamos a hablar en este primer tema del movimiento periódico van a servirnos para entender el siguiente movimiento. Estos dos movimientos pues describen muchos fenómenos que son bastante comunes en la naturaleza y, y están relacionados prácticamente con el día a día. El movimiento periódico, usted lo puede ver, digamos, en el día a día, precisamente con eso, con la medición del tiempo. Usted puede saber el periodo en el cual se va a cumplir un día completo, el periodo de tiempo en el cual se va a cumplir un mes, un año, porque son fenómenos o son acontecimientos que se repiten en el tiempo. Entonces, esa es la primera instancia a la que nos remontamos y el hecho de que nosotros midamos el tiempo así es porque los relacionamos directamente con un hecho que es periódico. Ese hecho periódico, ese hecho periódico, en el caso de los años, es el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Sabemos que ese periodo de tiempo que transcurre es un periodo de aproximadamente 365 días al año. Hay una
pequeña porción ahí que hay que agregar, una fracción que hay que agregar cada año, y por eso tenemos los años bisiestos cada 4 años, por otros movimientos que hay. Pero en general se puede describir muy bien usando ese movimiento. Entonces, yo sé que ese movimiento se va a repetir, hay una referencia que nosotros hemos definido, no es que el sistema naturalmente tiene una referencia, o sea, no hay un punto de referencia, nosotros hemos fijado por nuestro calendario que esa referencia sea el 1 de enero de todos los años, ¿no? Esa es una de las características del movimiento periódico, repetitivo alrededor de un punto de referencia. ¿Okay? Entonces, hay otros acontecimientos igualmente periódicos, y en el caso del movimiento ondulatorio, pues nos permite describir fenómenos. Casi todos los fenómenos de la naturaleza están relacionados con las ondas. Y es que existe algo que se conocen como las ondas electromagnéticas, que son pues prácticamente las radiaciones. En el caso, la más importante, que es la luz, es la que nos permite ver, describir todo lo que nos rodea. O sea, todo lo que nosotros sabemos de nuestro entorno, lo hacemos mediante la recepción de ondas electromagnéticas. Entonces, estudiar las ondas, que va a ser el segundo tema que vamos a hablar, va a ser fundamental, porque básicamente nos permite entender de dónde viene todo ese entendimiento que nosotros tenemos sobre nuestro entorno. Ok, entonces el movimiento periódico, como les decía, es un movimiento en el cual tenemos a otro estudiante que se metió en la sección equivocada. Bueno, ni modo, ahí se darán cuenta al pasar los días. Bueno, eh, el movimiento periódico tiene diferentes características en común, ¿no? Esas características lo describen. Entonces, la idea de la clase de hoy es que nosotros hablemos de las cantidades que caracterizan al movimiento periódico. Y esas cantidades, pues las vamos a ir ilustrando utilizando unos simuladores que nos van a permitir ver ese comportamiento en forma dinámica, en forma dinámica. Ok, entonces lo primero que tengo que saber es que periódico se le denomina a algo que se repite en el tiempo. Entonces, matemáticamente hablando, cuando nosotros tenemos una función, por ejemplo, una función de x, y nosotros le agregamos ese tiempo, lo voy a poner con una T mayúscula, le agregamos ese periodo no necesariamente es un tiempo. Eh, en el contexto en el que estamos, sí, pero en general para una función no representa necesariamente un tiempo. Entonces, si yo agrego ese periodo a la función, entonces lo que eso me va a devolver es la misma función. Y si le agrego, y si le sumo en lugar de t, 2 veces t, me va a dar otra vez lo mismo. El caso más común y el más conocido para ustedes es el de las funciones periódicas seno y coseno. Vamos a trabajar con coseno, que es la que inmediatamente vamos a usar en la clase. Si yo al coseno de x le sumo 2pi, entonces esto me va a dar nuevamente el coseno de x. O sea, quiere decir que se me va a repetir el patrón cada 2pi radianes. Entonces, a eso se le denomina periódico. Es como que usted esté calcando un patrón y cada vez que transcurre ese tiempo, se repite, se calca otra vez ese mismo patrón. Bueno, entonces a nosotros nos va a interesar explicar el movimiento periódico a la luz de un sistema que es muy conocido, un sistema que, que nos va a interesar mucho. Es el sistema masa-resorte. Ese sistema, voy a utilizar ya la simulación para describirlo. Ese sistema está compuesto por una masa y un resorte. Voy a utilizar esta primera simulación para poder visualizarlo de entrada. Entonces ese movimiento o ese sistema tiene dos componentes. Una es un resorte que sigue
la ley de Hooke. Recordémonos que la ley de Hooke, voy a quitar todo esto porque todavía no me interesa verlo. Vamos a dejar así de forma simple, solamente las cantidades básicas. Entonces, tengo un resorte que sigue la ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que todo resorte que sigue esta ley, si yo realizo un estiramiento o una compresión mediante una fuerza, entonces esa fuerza, o va a existir una fuerza que se llama la fuerza restauradora, porque va a tender a que el sistema vuelva de nuevo a su forma original. Entonces, por ejemplo, si yo estiro el resorte, entonces lo que va a pasar es que esa fuerza va a ir en contra del estiramiento, de manera que vuelva otra vez a comprimir el resorte a su forma original. Por el contrario, si yo hago una compresión, entonces el resorte va a tender a estirarse para volver otra vez a su forma original. Entonces, lo que me dice la ley de Hooke es que esa fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. O sea, entre más estiro el resorte, más fuerte es precisamente esa fuerza. Entre más lo comprimo, más fuerte es la fuerza, ¿no? Entonces, esas son las características que tiene. Y tengo un objeto, que el objeto está unido a ese resorte, entonces, por lo tanto, el movimiento del objeto está determinado por esa fuerza. Esa fuerza le va a decir al movimiento, al objeto, si se mueve hacia adelante, hacia atrás, le va a dar si se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, la forma del objeto a nosotros no nos va a interesar porque vamos a asumir que es un sólido rígido. Recordemos del curso anterior de Física 100 que un sólido rígido es un objeto que se puede describir en términos de un centro de gravedad o un centro de masa. Es decir, que toda la masa está concentrada en un punto y que todos los vectores, toda la descripción que pueda hacer de su movimiento lo haga alrededor de ese punto, como que si fuese una masa puntual, o sea, un punto de masa. Entonces, aquí aparece un bloque, pero realmente que no nos interesa mucho. En el libro, en esta parte aparece un riel de aire y aparece un objeto que es más, no es tanto un bloque, sino que más es como una especie de vagón de tren que se va moviendo alrededor de un aparato. Ok, entonces, ¿cómo se da el movimiento periódico aquí? Eso es lo que quiero. Entonces le vamos a dar a la tecla de arrancar. Y entonces, ustedes lo que pueden ver aquí como resultado del estiramiento, porque bueno, voy a resetear de nuevo, y si se fija, cuando está en la posición antes de que se suelte, lo que usted nota es que el resorte está estirado, porque el resorte originalmente debería estar en la posición que dice abajo x igual a 0. Cuando yo lo estiro, llego a la posición x máximo, se lo estoy estirando. La consecuencia, debido a esa ley de Hooke que sigue el resorte, es que el resorte se comprime. Entonces, cuando le doy arrancar a la simulación, entonces eso que pasa, se comprime, después se estira, se comprime, se estira y está en ese movimiento periódico alrededor de un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el x igual a 0 que aparece en medio. Quiere decir que hay un desplazamiento máximo hacia la parte positiva, hay un desplazamiento máximo hacia la parte negativa. Entonces, esas son las características. Ahora, hay simplificaciones y hay idealizaciones que uno sigue cuando estudia este movimiento. Lo primero es eso, ¿no? Que el resorte siga la ley de Hooke. No todos los resortes siguen la ley de Hooke. No todos los resortes tienen la misma respuesta ante un estiramiento o una compresión. Esa es la primera. La segunda es que el objeto que está en movimiento, podemos despreciar la fricción que existe entre la superficie y él. O sea, no vamos a considerar la fricción aquí, porque eso lo que haría sería retardar el movimiento. Y entonces el resorte o la masa, cada vez que después de pasar por el punto de equilibrio, ya no va a llegar otra vez a esa posición máxima, sino que su movimiento cada vez va a ser más corto y eventualmente, en algún momento, se va a detener. Entonces eso es lo que pasa en un experimento real. En un experimento real,
donde existe una fuerza de fricción. En este caso, yo no lo voy a considerar. Esas son las dos simplificaciones que caracterizan al modelo que vamos a estudiar. Pues le hice una captura a este objeto para no estar solo viendo esto y la voy a pegar allá en los apuntes para que nosotros vayamos describiendo las cantidades que caracterizan al movimiento periódico y las vayamos señalando pues aquí en la figura. Ok, entonces ahí tengo congelado, digamos, el sistema masa-resorte en algún punto. Si se fijan, no estoy exactamente en x igual a 0, ni estoy en x máximo, estoy en un punto intermedio de su movimiento. Entonces voy a ir describiendo cada una de las cantidades que lo caracterizan porque tenemos que irnos familiarizando con esos conceptos. El primer concepto del que vamos a hablar es el del desplazamiento. El desplazamiento lo vamos a describir con la variable x normalmente. Puede ser cualquier otra variable si el sistema de referencia es otra. Pero la primera es el desplazamiento. ¿Cómo defino el desplazamiento? Desplazamiento es la distancia a la que se encuentra el objeto que está en movimiento periódico, a partir del punto de equilibrio, que en este caso va a ser x igual a 0. Entonces, ese desplazamiento puede ser tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, en este caso, el punto de equilibrio más o menos viene por aquí. Voy a hacer una proyección de ese punto. Y entonces esta distancia x es el desplazamiento, ¿no? Entonces yo voy a poder medir el desplazamiento tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. En este caso, la captura la hice cuando el objeto estaba a la derecha. Por lo tanto, el valor de x en este caso es positivo. Pero si yo tuviese el objeto en el otro lado, en el lado izquierdo, o sea, a la izquierda del punto de equilibrio, entonces x sería negativo. Y tiene un rango de valores, la x. O sea, es decir, el valor máximo que puede alcanzar es el x máximo. Y el valor máximo, ese es a la derecha. El valor mínimo que puede alcanzar, o el valor máximo también, pero a la izquierda, por eso es negativo, es el x máximo negativo. O sea, eso quiere decir entonces que el x se va a mover entre dos valores, entre menos x máximo y x máximo positivo. Al libro de texto que usamos no le gusta mucho utilizar x máximo. A este autor que hizo el simulador le gusta el x máximo, pero a nuestro autor del libro de texto le gusta utilizar a, que es la amplitud. Entonces, cualquiera de las dos es válida para describir. Quiere decir que x está entre dos valores extremos, el negativo de la amplitud y el positivo de la amplitud. No se puede mover más allá de eso, límite. No se puede mover más allá de eso. Ese es el desplazamiento. Esa es la primera cantidad que a nosotros nos interesa. Segunda cantidad que nos interesa es la fuerza motriz del movimiento. A esa fuerza motriz se le conoce como fuerza de restitución. Fuerza de restitución. Esa fuerza de restitución, vamos a poner así, FRS, para identificarla de cualquier otra fuerza que pueda aparecer por ahí. ¿Verdad? Aquí tengo mi primera cantidad, el desplazamiento, y mi segunda cantidad que es
la fuerza de restitución. Entonces, la fuerza de restitución es la fuerza responsable de la periodicidad. Es decir, provoca que el sistema vuelva al equilibrio. El equilibrio, recordemos, en este caso, en el sistema que estamos estudiando, es x igual a 0. Entonces, eso quiere decir que va a haber una fuerza, así, en este caso estoy a la derecha del punto de equilibrio, hay una fuerza que obliga al sistema a que vuelva a su punto de equilibrio. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Esa fuerza viene de la ley de Hooke. Dijimos que esa era la ley que obedecía el resorte. La ley de Hooke me dice que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento y hay una constante de proporcionalidad ahí que es K. Esa K es la constante del resorte y precisamente aparece ahí en el simulador que nosotros la podemos fijar. Es una constante propia de cada resorte, se puede determinar muy bien experimentalmente, pero que hayan por lo menos visto cómo se hace. Bueno, obviamente, debido a la virtualidad, probablemente no lo hayan hecho en un laboratorio, aunque no es muy difícil, pues perfectamente si usted tiene un resorte en casa y un objeto masivo, perfectamente se puede hacer. De hecho, hay balanzas o básculas que siguen el principio que se hace para medir la ley. Entonces, lo que me dice la ley de Hooke es que esa fuerza es directamente proporcional a X. De hecho, si yo soy muy formal, esto debería llevar una notación vectorial. Lo que quiere decir entonces es que tanto la fuerza como X, que son vectores, son antiparalelos. O sea, es decir, ese negativo que está ahí los hace antiparalelos. Quiere decir que uno va, si el desplazamiento va hacia la derecha, entonces la fuerza restauradora, o F en este caso, va hacia la izquierda. Si estuviera al lado contrario, si la masa estuviera en el lado derecho, entonces la X iría en la dirección negativa y la F iría en la dirección positiva. Siempre son antiparalelos. Por lo tanto, entonces, esa fuerza yo la puedo escribir aquí sobre el objeto y puedo decir que esta fuerza viene para acá. Entonces, esa será la fuerza restauradora. Entonces, en este caso, la fuerza restauradora proviene de la ley de Hooke. No en todos los casos que vayamos a ver en la clase va a ser así. Nosotros vamos a estudiar tres sistemas diferentes. Estamos empezando con uno, que es el sistema masa-resorte. Después vamos a ver los péndulos, el péndulo simple y el péndulo físico. En estos dos casos, la fuerza restauradora es de otra naturaleza, porque los péndulos no tienen resortes. Entonces, hay otras fuerzas que provocan esa restauración. Entonces, en este caso es la ley de Hooke. Por lo tanto, entonces, la fuerza restauradora en el sistema masa-resorte, ojo con eso, en masa-resorte, esto no es algo general, solo para este caso. En el sistema masa-resorte, la fuerza restauradora es igual a menos K por X. Entonces, quiere decir que yo voy a tener valores máximos y valores mínimos de la fuerza restauradora. Cuando el objeto se encuentre en la posición de equilibrio, X vale 0. Entonces, estos son valores eh, especiales, por decirlo así. En X igual a 0, pues entonces puedo verlo directamente. Gracias. Sí. Dígame, ¿alguien abrió el micrófono? No dijiste que me fuera. Él dijo, pero igual ya fue Gaby. Si pueden cerrar el micrófono, por favor. ¿A qué horas terminas? A las 11. Gracias, gracias. Siempre
que van a entrar a la llamada, la aplicación les pregunta si quieren entrar con la cámara abierta o cerrada, con el micrófono abierto o cerrado. Entonces, siempre entren, sobre todo si entran tarde a la clase, entren con el micrófono cerrado, por favor. Ok, entonces la fuerza restauradora es 0 en el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque ya cumplió su cometido. Su cometido es regresar al sistema al punto. Pero ahí no se para el movimiento. El hecho de que ya no haya fuerza restauradora no quiere decir que el sistema se para. De hecho, usted lo puede ver aquí en el simulador y va a ver que no se pausa cuando pasa ahí. A ver, mire, cuando pase por el punto de equilibrio, no se pausa. De hecho, cuando pasa por el punto de equilibrio es cuando más rápido va. Pero esas características las vamos a ver más adelante. En este momento solo me interesa describir las cantidades. Y la otra que puedo ver es que obviamente cuando está en el X máximo, ya sea positivo o negativo, entonces tiene el máximo valor, porque la X es la más grande posible. Ya vimos aquí en el desplazamiento que el desplazamiento más grande es el X máximo o la amplitud, ya sea en el lado positivo o en el lado negativo. Entonces, en X igual a más menos A, o sea, en la amplitud positiva o negativa, la fuerza restauradora es igual a la fuerza restauradora máxima. Y eso sería en este caso igual a menos K por la amplitud. Bueno, podría poner un más menos aquí porque existe el más menos de la amplitud. O sea, es decir, si estoy en el lado positivo, entonces esa fuerza restauradora va a ser, y eso es una característica muy interesante. Si estoy en el lado positivo, entonces la fuerza restauradora va, en ese punto, va hacia la izquierda. Y eso es muy importante. Si usted lo logra ver aquí en la simulación, muy importante. Vamos a ver. Ah, siempre pasa esto con esta simulación. Se reinician así. Pero es propio de los aparatos móviles. Okay, vamos a volver a poner todo. Entonces, fíjese que cuando está en los extremos, en X máximo y en menos X máximo, el objeto cambia de movimiento, cambia de dirección. O sea, es decir, primero se va moviendo hacia la derecha, se detiene, se mueve hacia la izquierda. ¿Ya? Se detiene, se mueve hacia la izquierda. Se detiene, se mueve hacia la derecha. Y así está. Entonces, esa característica está aquí implícita. O sea, quiere decir que cuando llega a ese punto, se detiene y es la fuerza restauradora la que lo hace que se mueva en la otra dirección. ¿Sí? Entonces, llego al punto X igual a A positivo y entonces la fuerza restauradora va hacia el lado negativo, por eso se mueve a la otra dirección. Cuando llego al otro lado, cuando X es igual a negativo A, como hay un menos en la fórmula, entonces queda menos por menos más, entonces la fuerza restauradora va hacia la parte positiva, entonces por eso cambia de dirección el movimiento. Entonces, ojo con esos detalles que son importantes a la hora de describir las oscilaciones. Les repito, si tienen dudas, pueden abrir el micrófono y preguntar, sin necesidad de levantar la mano, porque yo de hecho no veo si levantan la mano. Entonces, no lo hagan así, sino más bien abran el micrófono y participen. Muy bien, la tercera cantidad de la cual ya he venido hablando es la amplitud. Amplitud. Entonces, hay dos maneras de describirlo simbólicamente. Puede ser como X máximo o como A. Cualquiera de las dos está bien. Y hay algunos autores que prefieren utilizar A, otros prefieren utilizar X máximo. En el caso del libro de texto, con el cual nos regimos para el contenido de la clase, utiliza A. Pero el texto complementario que utilizamos, que es RESNI, se utiliza X máximo, así como el simulador. Bueno, entonces en este caso lo que vamos a hacer
es describir esa amplitud. La amplitud, pues es muy sencilla su definición, es el desplazamiento máximo a partir de el equilibrio, que es x igual a 0. Entonces ahí ya hemos hablado mucho sobre eso, pero no tengo más detalles que dar. Lo único es que tengo que mencionar que tal vez el simulador que tengo no me permite verlo, ¿no? Pero la amplitud, que de hecho voy a usar otro simulador, pero más adelante. No quiero hoy porque los estaría cargando demasiado de contenido. Pero más adelante vamos a ver que la amplitud está definida por las condiciones de equilibrio. Solo lo voy a mencionar para que usted lo sepa. Entonces, yo agarro el objeto, lo estiro y lo llevo hasta un determinado punto. En ese punto lo suelto. Entonces, al soltarlo, entonces yo estoy definiendo cuál es la amplitud ya del movimiento. Ya lo estoy definiendo. Entonces, por lo tanto, ahí queda definida, debido a su condición inicial, queda definido la amplitud. Lo mismo pasa cuando yo comprimo. Si yo comprimo el resorte, empujando el objeto, y suelto, entonces ahí estoy definiendo una amplitud. Pero hay otra manera también de definir una amplitud, y es, imagine que vuelvo a hacer el mismo experimento, estiro o halo el objeto de manera que el resorte se estire. Pero en lugar de soltarlo, lo que hago es empujarlo con una velocidad inicial. Se lo estiro y luego le pego un tirón, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, eso me va a definir otra amplitud. Entonces, la amplitud ya no va a ser la distancia que lo desplacé cuando lo estiré, sino que va a ser más grande que eso, porque hay una velocidad inicial, ¿no? Entonces, desde ahí, entonces ya les dejo esa introducción a que la amplitud está definida por las condiciones. Más adelante, la próxima semana, más o menos como el martes por ahí, vamos a dar una fórmula en la cual ahí sí va a quedar muy claro cómo es que esa amplitud depende de las condiciones iniciales. Otra de las cantidades que me interesan es el período. El período. De hecho, así se llama el movimiento periódico. Y es precisamente, vamos a describir con una T mayúscula, y es precisamente por esta cantidad que se le llama periodo. En el caso del sistema en el cual estamos trabajando, el periodo está definido por el tiempo. O sea, es decir, el tiempo en el cual se completa una oscilación. Entonces, aunque sepa que periodo es una cantidad más extensa, matemáticamente hablando, el periodo se define como lo escribí aquí arriba. O sea, es esa cantidad que usted le suma a una función y al sumársela me va a dar la función original. Entonces, así como en el caso del coseno, le sumé 2pi, pero 2pi no es una cantidad de tiempo, sino que es un ángulo. Entonces, depende de qué me describa a mí la ecuación, así lo voy a relacionar con una unidad específica, ¿no? Entonces, en este caso, como estoy hablando de un movimiento periódico, sistema masa-resorte, entonces ese periodo es un tiempo. Entonces es el tiempo transcurrido en cada ciclo o en cada oscilación. Entonces, para explicar mejor este concepto, me voy a ir a la otra simulación que tengo abierta por aquí, a la tercera. Esta no es tan bonita, pero sí es muy ilustrativa respecto a la anterior. Entonces aquí usted se fija que tengo, en la parte superior tengo una gráfica de posición versus tiempo. O sea, me va a dar cuál es el desplazamiento que tiene en un punto dado, en un tiempo dado, el objeto, ¿no? Y me lo va a graficar ahí en tiempo real. En la parte de abajo aparece una figura
simple, pero no tan detallada como la anterior, del sistema masa-resorte. Eso que ve azul ahí en zigzag, ese es el resorte, y el punto rosado que ve ahí, pues sería la masa, ¿no? Yo puedo en este simulador cambiar la constante del resorte, puedo fijar también la masa del objeto, y puedo pedirle que me grafique 3 diferentes. Gráfica de posición, de velocidad y aceleración. En este caso voy a quedarme con la de posición. Y pues bueno, se va a observar lo mismo. Ahora, la diferencia está en que cuando yo hago el gráfico de la posición, aparece algo muy interesante y aparece una gráfica conocida. Vean cómo la va dibujando ahí en tiempo real. Es una gráfica conocida. ¿A qué función les recuerda esa gráfica? A ver. A la de coseno. Función. La función coseno, ¿no? Función coseno. Entonces, ahí aparece eso. Y si yo lo congelo en un momento en particular, entonces yo puedo ver que hay varios picos, o sea, es decir, que el objeto alcanzó varias veces el punto máximo. Y recuerda que lo que tengo graficado es posición versus tiempo. Entonces, voy a intentar pararlo exactamente donde alcanza otra vez ese máximo, porque justamente así inició en un máximo, o sea, en x igual a 1. Voy a tratar de pararlo ahí cuando llegue otra vez ahí, justamente. Y voy a hacer una captura para poderlo estudiar allá en nuestros apuntes. Y así vamos a entender mejor qué es el periodo. Entonces, acabo de decir que el periodo es el tiempo que transcurre en cada oscilación. Cada oscilación o una oscilación es cuando el objeto alcanza nuevamente la posición inicial de su movimiento. Entonces, yo puedo ver a partir de esta gráfica, la voy a hacer muy grande porque quiero escribir sobre ella. Yo puedo ver aquí que la posición inicial de este objeto fue cuando estaba en el máximo, en x igual a 1. Y fue varias veces, volvió a pasar por ese punto. Entonces la voy a ir marcando. Quiere decir que aquí inició. En este punto, voy a escribirlo así, o de lado para que me dé el espacio. En este punto, t es igual a 0. Ahí empezó el movimiento. Cuando llegué aquí, el tiempo fue igual al tiempo transcurrido en una oscilación. Y eso es una T mayúscula. Se quiere decir que aquí el tiempo que transcurrió es T mayúscula. Para cada sistema el T es diferente. Es decir, yo puedo estirar esa gráfica, comprimirla, y eso va a depender de las variables que están fijadas aquí. De hecho, lo puedo volver a hacer. Con esta simulación puedo resetearlo, cambiar el valor de constante resorte, cambiar el valor de masa y volver a poner. Entonces, como producto, lo que usted ve es, bueno, quizás voy a hacer más drástico esto. Voy a ponerlo así. Entonces, como producto de ese cambio, usted puede ver entonces que la gráfica se estiró, por decirlo así, respecto a la anterior. Entonces, todo depende, el periodo depende de los parámetros de los dos componentes que tiene este sistema. O sea, la constante del resorte y la masa del resorte. Básicamente solo depende de eso todo. Entonces aquí, en esa primera vez, alcanzó un ciclo. Luego aquí, donde estuvo en esta segunda, 2T, o sea, significa 2 ciclos, 2 oscilaciones. Luego aquí, el tiempo es 3 veces el periodo, 3 ciclos. Y aquí, el tiempo es igual a 4T. Y finalmente aquí, el tiempo es igual a 5T. Entonces, esos son los puntos importantes
de esta gráfica. Obviamente ahí lo tengo congelado, no quiero decir que ahí termina todo, simplemente que yo hasta ahí lo dejé. Entonces, yo puedo decir que el tiempo, más o menos, a ver si me dicen un valor aproximado ahí, de cuánto creen que vale el periodo para este sistema. Más o menos, denme un valor aproximado. 6 segundos. Sí, más o menos 6 segundos. Más o menos 6 segundos. Entonces, usted puede ver más o menos, no es tanto 6, ¿verdad? Es casi 6, un poquito menos de 6, porque si no, entonces en cada múltiplo de 6 se alcanzaría un máximo, pero puede ver ahí que digamos en el 12 está más o menos, en el 18 más o menos, en el 24, ¿no? Hubo un pequeño desplazamiento, en el 32 casi, ¿verdad? Entonces quiere decir que no es exactamente 6, pero sí, digamos que 6. Entonces, cada 6 Sale segundos, 6.27 cada dígame. periodo. 6.27. Ajá, correcto, sí, es un número, no es exactamente un número entero. Entonces, ese periodo de tiempo es lo que caracteriza a lo que caracteriza al sistema oscilatorio. Entonces, así uno puede, con la gráfica de posición, también se puede hacer con la gráfica de velocidad y con la gráfica de aceleración, porque las tres están con su variable independiente, el tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, esa así es la manera de medir el periodo, viendo cada cuánto se va completando un ciclo. ¿Okay? Bueno, entonces ahí espero que haya quedado claro lo que significa el periodo en el movimiento. Luego tengo una cantidad que es análoga, que es la frecuencia. Yo voy a usar esa misma gráfica también para poderla explicar. La frecuencia, la cual voy a describir con una F minúscula, la frecuencia es un conteo, es un conteo. Entonces yo puedo dar una fórmula general para la frecuencia y es el número de oscilaciones o de ciclos por unidad de tiempo. Entonces, yo voy a definir un tiempo, un intervalo de tiempo que a mí me interese, y en base a eso voy a contar cuántas oscilaciones hubieron. Por ejemplo, allí donde yo paré esta gráfica, fue justamente, ahí me lo dice la misma figura, me dice que el tiempo ahí es 31.35. O sea, eso quiere decir que yo ya con eso puedo usar esa formulita que escribí arriba. Podría decir, F es, ¿cuántas oscilaciones pasaron? ¿Cuántos ciclos pasaron en esos 31.35 segundos? ¿Cuántos ciclos? 5. 5. 5. 5. Entonces, en el numerador lo que iría son 5. Y en el denominador lo que iría son 31.35. A ver si me hacen ese cálculo ahí rápido para saber cuánto da. Da 0.16. 0.16. 0.16 y la unidad que utilizamos, si se fija, la unidad que queda antes es 1 entre segundo o segundo a la menos 1. Esos son hertz. Esa es la unidad que utilizamos. O sea, así se mide la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones o de ciclos que se completan en un tiempo en particular. El siguiente objetivo es que yo relacione el periodo con la frecuencia. Entonces yo sé que en un ciclo, ya lo vi anteriormente, transcurre un tiempo igual a t. Entonces, por lo tanto, de la fórmula anterior yo puedo ver que la frecuencia es, si en el numerador van las oscilaciones, un ciclo, una oscilación, sería 1 entre el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? El periodo. Entonces, ya tengo una ecuación que me relaciona a la frecuencia y el periodo. Son recíprocos, o sea, yo puedo describir una en función de la otra. Si tengo el periodo, tengo la frecuencia. Si tengo la frecuencia, tengo el periodo. Entonces, puedo dar incluso el periodo si yo lo que hago es 1 sobre 0.16 para tener el periodo. De hecho, su compañero
ya no los había facilitado, ¿verdad? Era 6 puntos y algo, ¿no? Pero también se puede medir, me imagino que así lo ha de haber hecho él, dividiendo los 31.35 segundos entre 5, que son segmentos iguales, otra forma de hacerlo. Ok, entonces ahí tengo esa frecuencia, es una segunda fórmula, y la última cantidad que a mí me interesa es otra frecuencia, pero esa frecuencia se le conoce como la frecuencia angular. Frecuencia angular. La frecuencia angular nosotros la vamos a describir en términos de una letra griega. Esa letra griega es omega. O sea, eso que acabo de escribir ahí no es una W, es una letra griega llamada omega. Entonces, ¿qué hago? Uso la misma fórmula de la frecuencia, solamente que las oscilaciones ya no las escribo en términos de conteo, o sea, 1, 2, 3 ciclos, oscilaciones, sino que lo hago en términos angulares. Entonces, yo recuerdo que cuando describí la función coseno, el argumento aquí era un ángulo, Entonces quiere decir que cada 2 pi radianes, la función coseno se va repitiendo. Por lo tanto, si yo hago el mismo razonamiento de la formulita anterior donde dije, en un ciclo, el tiempo es igual a un periodo. Pero en lugar de decir, en un ciclo hay 2 pi radianes, el tiempo es el de un periodo. Entonces, en ese caso, estaré definiendo la frecuencia de la siguiente manera. 2 pi entre t. Ciclos por unidad de tiempo. En un ciclo hay 2 pi radianes y el tiempo que transcurre es un periodo. Entonces, en lugar de usar una f minúscula, utilizo omega. Y como acabo de ver anteriormente, 1 sobre t es la frecuencia. O sea que también puedo decir esto como 2 pi breve. Esa sería la otra ecuación para describir a la frecuencia. Entonces, la frecuencia angular, ojo, no la vayan a confundir con la velocidad angular del movimiento rotacional. Son diferentes, a pesar de que tienen las mismas unidades, porque si usted nota ahí, las unidades que va a tener son radianes por segundo. Tienen las mismas unidades, de hecho usa la misma variable para describirla, que es omega, pero no son lo mismo. Aquí la frecuencia angular es una especie de conteo de ciclos por unidad de tiempo. Ok, entonces se parecen, ¿verdad? Pero no son exactamente lo mismo. De hecho, la frecuencia angular va a aparecer mucho en los problemas que nosotros resolvamos, porque cuando nosotros definimos un sistema periódico ya en particular, lo que vamos a hacer es que vamos a usar la segunda ley de Newton, vamos a describir las fuerzas y todas las cantidades relacionadas, y en base a eso vamos a encontrar una ecuación de movimiento. Y de ese análisis, entonces, va a salir la gráfica. O sea, es decir, yo voy a tener una ecuación diferencial, la ecuación diferencial la voy a resolver, y la solución de la ecuación diferencial va a ser una función coseno. Y entonces me da esa forma, esa gráfica que está ahí. O sea que lo que hace el simulador es que ya tiene la solución de la ecuación diferencial y solo la gráfica, como hace cualquier programa de cálculo simbólico, que si usted le mete la función coseno, la función seno, pues ya le traza la gráfica para diferentes valores de la variable independiente. Entonces, cuando uno hace eso, la frecuencia que aparece naturalmente allí es omega. O sea, aparece ahí implícita en la misma ecuación de movimiento esa frecuencia angular, ¿no? Entonces la frecuencia angular para nosotros va a ser muy, muy, muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo el día de hoy. Si tienen una pregunta, entonces tenemos unos minutos todavía para contestar.
una pregunta sobre la frecuencia angular. ¿El ciclo siempre será 2pi? Sí, sí, siempre. Sí, siempre, porque pues está relacionada con el movimiento periódico, con el movimiento, con la función coseno. Entonces, sí, claro que va a ser el mismo. Sí, sí, siempre va a ser así. O sea, las ecuaciones, ojo con eso, las ecuaciones que utilizamos hoy son ecuaciones generales. Nosotros vamos a ver, en la clase vamos a ver tres sistemas, ¿no? El primero es el que ya estamos describiendo, que es el sistema masa-resorte. El segundo que vamos a ver es el péndulo simple y el tercero es el péndulo físico. Los tres son sistemas que siguen un movimiento periódico y que siguen un movimiento armónico simple, que es el tema que vamos a ver el lunes. La diferencia va a ser que cada uno va a tener una fórmula o una descripción diferente. O sea, es decir, voy a encontrar una ecuación para la frecuencia, para el periodo, para cada uno de ellos. Entonces, y ese va a ser un punto importantísimo, y se lo digo desde ahora porque no lo vayan a confundir. Ese es un error muy común, que de repente viene y le aparece en el examen o en un problema un sistema masa-resorte y le piden encuentre la frecuencia. Y en lugar de usar la ecuación de la frecuencia del sistema masa-resorte, utiliza la del péndulo. Entonces, obviamente el problema está malo porque usted está usando algo que no tiene ni sentido, pues, porque, por ejemplo, en la ecuación de la frecuencia del sistema del péndulo va a aparecer una longitud, que es la longitud del péndulo, mientras que en el masa-resorte no hay una longitud, lo que hay son masas y constante de resorte, ¿no? Entonces, eso es lo que viene ahora. Vamos a separar en tres sistemas. Nos vamos a tomar más tiempo en estudiar el sistema masa-resorte, pero porque los otros dos se van a describir de forma similar. Pero sepa usted que las ecuaciones que presentamos el día de hoy son generales, o sea, se las puede aplicar a cualquier sistema periódico. Ya mañana, perdón, el lunes, vamos a entrar en lo particular. Entonces vamos a describir todo el sistema, vamos a desglosar, vamos a sacar cuáles son las fuerzas que existen, vamos a aplicar la segunda ley de Newton y con eso vamos a encontrar la ecuación de movimiento. Y la ecuación de movimiento es propia del sistema. O sea, la ecuación de movimiento del sistema masa-resorte no es la misma ecuación de movimiento del péndulo. ¿Por qué? Porque el péndulo tiene otras fuerzas, tiene una fuerza de gravedad actuando, el péndulo físico tiene otras fuerzas, hay torques involucrados, entonces cada uno tiene sus particularidades, eso hay que entenderlo. Ok, no sé si alguien tiene otra pregunta. ¿Todo bien? Todo bien. Quedó claro. Emilio. Todo claro, Rick. Todo bien, Lick. Muy bien, excelente. Entonces, por hoy lo dejamos hasta aquí. Si tienen alguna pregunta adicional, ustedes pueden utilizar el grupo sin ningún problema, así como lo hizo su compañera hace un rato, la sección de las 9. No tengan pena, escriban y con gusto yo les apoyo ahí con su duda. Entonces nos encontramos el día lunes a las 11 de la mañana, entonces hay que estar pendientes. Yo en un rato ya dejo agendadas las reuniones, tanto la de la sección de las 9 como la de la sección de las 11. Entonces, en el momento que vaya a entrar a clases el lunes, solo fíjese que sea la que corresponde a su sección y a la fecha, ¿verdad? Para que no estén ahí perdiendo, porque algunos entraron a la sección que no correspondía y entonces ahí se pierden un rato. Bueno, entonces cuídense mucho y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Lick. Feliz fin. Gracias, Lick, igual. Vale. Gracias, Lick.